Desde pequeños, nos enseñan a temer a los monstruos. Creemos que son seres horribles, con formas aterradoras y garras afiladas. Pero la verdad es aún más espeluznante, los auténticos monstruos no tienen cuernos ni colmillos, sino rostros comunes. Pueden ser cualquiera, un vecino amable, un comerciante sonriente o una persona que se cruza con nosotros en la calle. Los peores son aquellos que se ocultan a simple vista. No sabemos de su existencia hasta que sus actos atroces salen a la luz y, cuando eso sucede, ya es demasiado tarde. El mal puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Hoy quiero contar la historia de uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia, Luis Alfredo Garavito, conocido como la Bestia. Este hombre llevó la crueldad a su máxima expresión, cobrando la vida de cerca de 200 niños, aunque muchos sospechan que el número real fue aún mayor. Su método era atroz, engañaba a sus víctimas, las sometía a un sufrimiento indescriptible y, finalmente, las asesinaba. Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Colombia. Creció en un ambiente de violencia extrema, siendo el mayor de 7 hermanos en un hogar donde el maltrato era la norma. Su padre, Manuel Antonio Garavito, era un hombre agresivo y alcohólico que golpeaba constantemente a su esposa, Rosa Delia Cubillos, y a sus hijos. Luis Alfredo vivió su infancia en un estado de terror constante, temiendo el momento en que su padre llegara a casa. En una ocasión, presenció cómo él apuñalaba a su madre estando embarazada. Pero los golpes no fueron lo único que sufrió. Desde pequeño, fue víctima de abuso sexual por parte de su propio padre. Más adelante, a los 12 años, otro hombre, un conocido de la familia que tenía una farmacia, lo violó y lo sometió a torturas. No se sabe si su padre lo entregó voluntariamente o si lo vendió a cambio de favores, pero su infancia estuvo marcada por el abuso y la humillación. Cuando tenía 14 años, su familia se mudó a otra ciudad. Sin embargo, el horror continuó. Durante una visita a la farmacia, el dueño del lugar volvió a abusar de él. Desde ese momento, la violencia y el abuso se convirtieron en una parte constante de su vida. Con el tiempo, su mente se fue llenando de deseos perturbadores. A los 15 años, comenzó a desarrollar atracción por los niños, incluidos sus propios hermanos menores. En varias ocasiones, los tocó mientras dormían, aunque nadie en la familia pareció darse cuenta. Ese mismo año, comenzó a delinquir. Para sobrevivir, robaba y vagaba por las calles, lo que le permitió acercarse a niños sin hogar. En una Colombia en crisis, donde la pobreza era generalizada, muchos niños estaban en situación de calle, lo que facilitó sus crímenes. Un día, su padre descubrió que había abusado de un niño. Furioso, lo golpeó brutalmente y lo echó de la casa. No fue el abuso lo que lo indignó, sino el hecho de que la víctima fuera un niño varón. En un acto de hipocresía absoluta, lo condenó por conducta homosexual, ignorando por completo los abusos que él mismo había cometido contra su hijo. A partir de ese momento, Garavito quedó completamente solo. Sus impulsos se intensificaron y, al mismo tiempo, intentó refugiarse en la religión. Asistía a misa, rezaba con devoción y se castigaba a sí mismo, intentando apaciguar la culpa que sentía. Pero el monstruo dentro de él ya había despertado. Más adelante, se trasladó a Armenia, Quindío, donde intentó aparentar una vida normal. Consiguió trabajo en un supermercado, dejó el alcohol por un tiempo y comenzó una relación con una mujer llamada Claudia, madre de 2 niños. Curiosamente, nunca les hizo daño. Con ella, además, nunca tuvo relaciones, pues decía sufrir de impotencia. Sin embargo, todo era una máscara. En secreto, continuaba acechando a menores. Buscaba víctimas en las calles, especialmente entre los niños que se prostituían para sobrevivir. En 1992, cruzó el último umbral. Ese año, cometió su primer asesinato. Un día, mientras bebía en un parque, vio a un niño llamado Juan Carlos. Sintió un impulso incontrolable de llevárselo. Lo condujo a un lugar apartado, lo agredió y, cuando sacó su cuchillo, sintió que no podía detenerse. Según sus propias palabras. Recordé mi infancia y sentí un odio inmenso. Hasta ese momento, nunca había matado a nadie,
pero algo me dijo que lo hiciera, que después me sentiría mejor. Y lo hice. Así empezó todo. Asterisco. A partir de ese asesinato, su necesidad de matar se volvió insaciable. Entre 1992 y 1999, cobró la vida de cerca de 200 niños, aunque algunos creen que la cifra real fue mucho mayor, quizás hasta 400. Antes de comenzar su ola de asesinatos, ya había abusado de al menos un niño por mes durante años. A lo largo de la historia, han existido asesinos en serie como Jeffrey Dahmer o Richard Ramírez, pero pocos han alcanzado la brutalidad de Luis Alfredo Garavito. Su historia nos recuerda que el mal puede estar más cerca de lo que creemos. A veces, los monstruos no tienen aspecto aterrador. A veces, se esconden entre nosotros. Luis Alfredo Garavito no solo era un depredador, era un estratega. Su método de operación estaba cuidadosamente diseñado para ganarse la confianza de sus víctimas antes de atacar. Usaba disfraces y pretextos que lo hacían parecer inofensivo, a veces se vestía como sacerdote, otras como vendedor ambulante o trabajador social. Su capacidad para manipular a los niños era escalofriante. Les ofrecía dulces, juguetes o promesas de trabajo, aprovechándose de su vulnerabilidad. Una vez que ganaba su confianza, los llevaba a lugares remotos, como bosques o campos abandonados. Allí, los sometía a un ritual de tortura física y psicológica antes de asesinarlos. Lo más perturbador es que Garavito mantenía un diario detallado de sus crímenes, donde anotaba las edades de sus víctimas, sus nombres y, en algunos casos, incluso dibujaba mapas de los lugares donde enterraba los cuerpos. Este nivel de organización no solo refleja su frialdad, sino también su obsesión por controlar cada aspecto de sus actos. El caso de Garavito podría haber quedado en la impunidad si no fuera por un descuido. En 1999, durante una redada policial rutinaria en el departamento de Tolima, Colombia, las autoridades encontraron a un niño malherido que logró escapar de las garras de Garavito. El testimonio del menor fue clave para desentrañar la magnitud de los crímenes. Las autoridades comenzaron a investigar y pronto descubrieron que varios casos de desaparición de niños en diferentes regiones estaban conectados. Garavito fue arrestado el 22 de abril de 1999 en Pereira, Risaralda. Durante los interrogatorios, confesó fríamente sus crímenes, uno tras otro. Su falta de remordimiento dejó helados a los investigadores. A medida que avanzaba la investigación, se descubrieron cientos de cadáveres enterrados en fosas comunes. Muchos de ellos presentaban signos de abuso sexual y mutilaciones. La escala de su maldad dejó al país en shock. Uno de los aspectos más polémicos del caso de Luis Alfredo Garavito es su condena. En Colombia, la legislación penal permite que los asesinos en serie reciban sentencias reducidas si colaboran con las autoridades. Garavito aceptó confesar todos sus crímenes a cambio de beneficios legales. Como resultado, fue condenado a 30 años de prisión, la pena máxima en ese momento, aunque muchos consideraron que esta sentencia era insuficiente dada la magnitud de sus actos. En 2012, Garavito solicitó libertad condicional bajo el argumento de que había cumplido las 3/4 partes de su condena y había mostrado buen comportamiento. Esto generó una oleada de indignación pública. Familiares de las víctimas, activistas y ciudadanos exigieron que permaneciera tras las rejas de por vida. Finalmente, las autoridades decidieron mantenerlo encarcelado, pero el debate sobre la justicia en casos como este sigue abierto. El caso de Luis Alfredo Garavito no es solo una historia de horror, es una lección sobre la importancia de proteger a los más vulnerables. Muchas de sus víctimas eran niños en situación de calle, marginados por la sociedad y sin nadie que los defendiera. Su tragedia pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las redes de apoyo para los menores en riesgo y de combatir la pobreza extrema que deja a tantos expuestos a depredadores como Garavito. Además, este caso nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal. Garavito no nació siendo un monstruo, fue moldeado por años de abuso y violencia. Sin embargo, eso no excusa sus acciones. Su historia nos muestra cómo el trauma no tratado puede transformarse en una fuerza destructiva que afecta a generaciones enteras. Hoy, el nombre de Luis Alfredo Garavito sigue siendo sinónimo de terror en Colombia y en el mundo.
Su historia nos recuerda que los verdaderos monstruos no siempre tienen colmillos ni garras, a menudo, son personas comunes que esconden oscuridad detrás de una máscara de normalidad. Pero también nos enseña que debemos estar alerta, proteger a los más vulnerables y luchar por un sistema de justicia que realmente castigue el mal extremo. Falleció el 12 de octubre de 2023 en un hospital de Valledupar. Según informes, Garavito padecía cáncer en un ojo y leucemia, condiciones que deterioraron su salud en sus últimos días. Además, se negó a recibir atención médica en sus últimos días, lo que agravó su estado. Falleció a los 66 años mientras cumplía una condena de 40 años en la cárcel de Valledupar. El caso de Luis Garavito es uno de los más impactantes de la historia criminal. Su muerte cierra un capítulo oscuro, pero no debemos olvidar la importancia de proteger a los más vulnerables. ¿Tú qué opinas sobre este caso? Déjanos tu comentario aquí abajo. Si te interesa